Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 10 de septiembre de 2017, nuestro pastor sigue en su serie en el libro de Hechos. Hoy, en el capítulo 9, vemos el poder de Dios en la conversión de Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor. Que el Señor les continúe esta preciosa mañana. El día de hoy vamos a continuar con los mensajes en serie que hemos venido predicando. A nuestro hermano McDaniel ha estado predicando mensajes acerca de la gracia. Yo me he ubicado en los mensajes de Hechos, de cómo realmente la iglesia avanzaba. Y de verdad que nosotros tenemos mucho por delante como individuos y como iglesia. Y el Señor quiere que sepamos y entendamos por dónde nos quiere llevar. Así que afirmémonos en la palabra, porque esa es la que nos va a dar toda guía. Dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Muy bien. Le he titulado a este mensaje, tal vez suene un poquito largo, pero tiene bastante significado. La conversión o la transformación viene de adentro hacia afuera. Diga conmigo, de adentro hacia afuera. Entonces la conversión o la transformación viene de adentro hacia afuera. Y vamos a ir, he tomado el capítulo 9, 5 y 6 como punto de partida. Hechos 9, 5 y 6. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has establecido en esta área del Northern Virginia esta iglesia, este cuerpo tuyo, Señor, donde tú envías bendición y vida eterna. Señor, permite que cada palabra expresada o hablada o recibida, Señor, haga impacto en nuestros corazones y nosotros podamos entender una vez más tus propósitos divinos para nuestras vidas. Así que en esta hora te pido que edifiques a tu pueblo, que lo instruyas, que lo abraces, que le hagas entender, oh bendito Dios, que tú nos amas de todo corazón y deseas lo mejor para nosotros. Gracias por la cobertura que tienes en Cristo Jesús. Amén. Básicamente el mensaje va a estar ubicado en Hechos 9 del 1 al 19. Y voy a comenzar, si por favor los sugieres me ayuda, o ya que el hermano Wilmer está allá. No sé si estas luces están apagadas aquí. Hay un video que por favor quiero que pongamos atención a él. Se llama La Ruta a Damasco.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Wow. Impresionante. Esta serie que estamos continuando en Hechos, y ustedes son estudiosos de la Biblia, la van a encontrar no solo en Hechos del 1 al 19, sino también en Hechos 22 del 6 al 16, y en Hechos 26 del 12 al 18, donde narra exactamente la conversión y la transformación de Pablo, testificando a Jerusalén y testificando al rey Agripa. Bien, a veces nos preguntamos nosotros, ¿qué entendemos por conversión o transformación?
¿Sabe usted que el hombre, ningún hombre, es capaz de cambiar por sí solo sus actitudes, sus hábitos y su carácter? No lo podemos hacer por nuestros propios medios. No se puede. ¿Lo creemos? ¿O cree usted que puede cambiar? Voy a comenzar a introducirme con mi testimonio, un poquito de mi testimonio. Yo era un hombre orgulloso, todavía tengo un poquito, pero estoy trabajando en ello. Malo. Perseguía a la iglesia, no a la magnitud que el apóstol Pablo lo hacía, pero perseguía a la iglesia. Cuando mi esposa se convirtió al Señor, la perseguía todos los días. Y le decía, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Y ella se quedaba calladita siempre, y siempre confiando en que el Señor era quien la iba a guardar y respaldar. Y así pasaron los años, yo diría que 10 años, que una constante persecución que le tuve a la iglesia del Señor, porque yo la estaba persiguiendo a ella y era una representante de Cristo el Señor. No fue hasta que en esos 10 años, por la pura misericordia, un montón de obstáculos vinieron a mi vida. Enfermedad, trabajo, mi propia persona, inclusive el testimonio de mi esposa, que no se movía ni para la izquierda ni para la derecha, se mantenía en rectilínea con Dios. Y yo decía, ¿qué pasa? Le digo un montón de cosas y parece que todo lo que le digo me regresa otra vez y me hace daño. Eso es exactamente lo que pasa, querido hermano. Hay cobertura sobre usted cuando usted tiene la presencia de Dios en usted. No importa lo que quiera hacer el diablo no llegará a ti ni a mí cuando estamos cubiertos con la presencia de Dios. En el capítulo 1 de Hechos 9:1 comienza a narrar la historia. Dice, desde el momento que existimos, Dios nos permite respirar. Tenemos pulmones, ¿verdad? By the way, antes de salir del hospital con mi suegra, y todavía estaba hablando, me dice, usted tose mucho, porque ella me decía Clavito, de Claverí, usted tose mucho, Clavito, vaya a chequearse los pulmones, porque ha de tener agua en los pulmones. Esa fue la recomendación que me dio. Sinceramente, los pulmones, no sé si tú y yo sabíamos, pero son vitalísimos al cuerpo. ¿Sabes que cuando entra el aire y sale, trae qué? Vida a nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo no sé si tú y yo sabíamos muy bien la situación del aire purificador que manda los pulmones a la sangre, al cerebro. Sin oxígeno, el cerebro no trabaja, la sangre no trabaja. ¿Cómo Dios hizo esta máquina? No lo puedo entender. Como dice Julio Román, ni la menos remota idea. Pero la realidad es que Dios hizo un milagro en ti y en mí poderoso. Somos una máquina perfecta. Más bien no una máquina, somos la creación de Él. Bien. Moviéndonos un poquito a la historia del apóstol Pablo. Este hombre dice que respiraba así. De esa manera respiraba el apóstol Pablo. Respiraba con agonía. Y dice que eran respiración de amenaza. ¿Usted en alguna ocasión ha tenido algún pensamiento obsesivo? Ah, no, usted ya no, ¿verdad? Como creyente ya no lo tenemos, ¿verdad?
Antes sin el Señor sí lo teníamos, pero ahora no lo tenemos. Porque todos nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo el Señor, ¿verdad? Pero antes teníamos pensamientos obsesivos, pues esa misma respiración tenía el apóstol Pablo. Yo voy a matar a todos los discípulos de esos del camino. Esos cargan la mentira, hay que destruirlos. Eso es lo que respiraba ese hombre. Quería destruir a todos los del camino. Pablo quería defender su punto de vista. Y su punto de vista es que era judío de judíos, hebreo de hebreos. Y que lo que él había aprendido del judaísmo era la verdad. Aparentemente, pues, él estaba en una realidad de su vida. Que lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, aprendido a través de su madre que era judía y de su padre que era romano, pero era romano fariseo también. Él tenía bien cimentado que Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, Moisés, todos estos patriarcas, era el Dios que él servía y era el legítimo Dios. Y todos aquellos que habían aparecido ahora en el Nuevo Testamento, en el camino, eran unos farsantes. Por eso él respiraba esa obsesión de querer destruir, encarcelar a todos los creyentes, todos los discípulos del Señor. Eran necesarios traerlos y llevarlos a Jerusalén para que fueran juzgados. Llegando, dice, hacia Damasco, seguía persiguiendo a los del camino. Usted y yo vamos a entender por qué les decían el camino, pero realmente es el evangelio, es el cristianismo. Ahora se había extendido hacia Damasco. Damasco bastante al norte de Jerusalén, de Samaria, un poquito más cerca de Siria. Fíjese, ya el Señor había prohibido todos los medios. Cuando comenzó la persecución, el Señor permitió que el evangelio comenzara a seguir hacia adelante con los propósitos que él había dicho. Mira, el evangelio nadie lo va a parar, porque es poder y potencia de Dios. No importa cuál sea la trama del diablo, el evangelio ha de continuar por miles y miles de años hasta que el Señor lo diga y hasta que el Señor redima a su iglesia. Se desató después de la persecución en Jerusalén. Los discípulos se fueron a Judea, Samaria, y ahora se extendía hacia Damasco. Pero había un pequeño detalle aquí. Este hombre, el perseguidor, Saulo, quedó impactado por el testimonio de un hombre sencillo, modesto, humilde, lleno del Señor, Esteban. Cuando Esteban estaba comunicando el Antiguo Testamento y lo hacía con denuedo, lo hacía con exégesis, homilética, hermenéutica, lo hacía bien trazado el mensaje. Él diría, bueno, ¿y a qué horas vi yo a este hombre? Yo no lo vi a los pies de Gamaliel, no fue a la universidad. ¿De dónde sabe tanto? ¿De dónde viene la sabiduría de este hombre? No sé a qué, puesto usted a pensar a veces que tenemos una provisión preciosa, hermano querido. El Señor ha de darnos, si nosotros clamamos, su inteligencia, su sabiduría, su denuedo.
Este hombre comunicaba a Esteban con sencillez, con coraje, con valentía. Comunicaba la verdad. El evangelio continuó creciendo y ahora se movía hacia Damasco. Y a este punto en Damasco ya había una gran multitud de cristianos, siendo líder Ananías. ¿De dónde surgió el nombre El Camino? Y usted va a leer a las Escrituras, dice El Camino. ¿De dónde comenzó ese nombre? Yo diría que pudieron haber sacado estas personas especulaciones acerca de Jesús, del Evangelio de Juan 14:6, donde dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También otro pasaje que puede ser o pudo haber sido interpretado o ajustado a la palabra camino está en Mateo 7:14, si ustedes lo quieren leer conmigo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, pocos son los que la hallan. El camino es angosto, hermano, pero es un camino que nos lleva a la vida eterna. Es impresionante este encuentro, cayendo al suelo este individuo. Querido hermano y hermana, joven, niño, ni se te ocurre por un momento pelear contra Dios. A veces cuando no nos salen las cosas, dicen: estoy enojado con Dios. Cuidado con eso. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y Él sabe por qué las cosas suceden. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es aceptar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No te pongas a argumentar con Dios. No nos pongamos a argumentar con Dios. Ni por ninguna causa. A veces nos gusta pelear entre hermanos, ¿verdad? Hello. Oh, ninguno le pasa aquí eso, ¿verdad? ¿Peleamos entre hermanos? ¿Nos cae gordo los hermanos y las hermanas? No. No nos caen gordos, nos caen bien, ¿verdad? Pero la realidad es cuando tú y yo tenemos enemistad entre hermanos, estamos peleando contra el mismo Dios. Porque mi hermana y mi hermano son, ¿qué? Cuerpo de Cristo, somos la imagen del Señor. Cuidado con levantar un falso testimonio contra alguien que es creación de Dios. Por eso es que el Señor nos inquieta que siempre estemos conscientes de la importancia de amarnos, respetarnos, tener el debido cuidado de no levantar falso testimonio, de no hablar más de la cuenta, porque las otras personas somos ¿qué? Creación e imagen de Dios y estamos persiguiendo indirectamente al Señor. ¿Agarran mi punto? Así que cuidémonos, querido hermano. ¿Sabes por qué es peligroso pelear contra Él? El versículo tema lo dice claramente. El 5 y el 6 dice: y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Ha leído usted a veces qué representa el aguijón? Dice que lo usaban, era un palo largo con una punta fina que servía para pegarle a los
al ganado, a los toros o a las vacas para que comenzaran a caminar. Y seguramente que ese latigazo era fuertísimo, que los animales no podían resistirse y comenzaban a caminar. Entonces por eso el Señor dice, dura cosa es darse coces contra el aguijón. En otras palabras, cada vez que tú levantas y dices algo contra el cuerpo de Cristo, tú mismo recibes el cantazo de vuelta. Te lo digo por experiencia. Yo acusaba a mi esposa. Yo le decía un montón de barbaridades y no sabía que a mí me venía de vuelta otra vez. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cuidado, querido hermano. Recomendación de su pastor. Con todo el corazón. ¿Quién era este hombre? Connote lo que era este hombre. Era un hombre persistente. Puede ser una mujer persistente. Era un fariseo de fariseos. Era educado a los pies de Gamaliel. Su padre era romano y su madre era judía. Nacido en Tarso de Cilicia, hebreo de hebreos, temperamento colérico. Nótese en este detalle. Dios puede transformar nuestro carácter, pero nuestro temperamento lo deja ahí para uso de él. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros tenemos nuestro temperamento? Y el Señor quiere usar ese temperamento para su provecho y para la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Celoso de la ley. Tenía autoridad de los líderes judíos para encarcelar a todos los que profesaban ser discípulos o cristianos contrario al judaísmo. Aparentemente él creía que él sabía todo. Era un stubborn. Era un hombre que tenía hasta por aquí el orgullo. Así como Jorge Claverí cuando no era cristiano. Su argumento era que inicialmente Dios había escogido a los judíos. Abraham, Jacob, Isaac. ¿Cómo es posible que si Dios nos escogió, ahora venga otra doctrina? No puede ser tal cosa. O sea que en cierta manera él tenía un punto de argumento, pero como todavía no había tocado el Señor su cuerpo, su alma y su espíritu, todavía no lo podía entender. Al final, ¿qué pudo pasar? Después, él tuvo la revelación de que lo que pasaba en el Antiguo Testamento no era más que la antesala de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Y que todo eso era reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su encuentro con Jesús, me refiero a Saulo, le trajo parálisis, ceguera, confusión. Lo sacudió botándolo al suelo. Porque dice que una luz brillante, fíjese que era mediodía. Usted sabe que a mediodía el sol está en el mero centro y está mejor. Era un desierto. Estaba caminando de Jerusalén para Damasco y era un desierto. Eso estaba seguramente un calor terrible. Además de eso, el sol estaba en lo mejor de su esplendor. Y dice la Biblia que esa luz que le apareció era mucho más poderosa que el sol.
Usted se puede poner a pensar un momentito, realizar la gran bendición que tú y yo tenemos de haber reconocido a Cristo como el Señor. La luz era brillante que lo cegó. Perdió la vista, pero oyó lo que se le indicó. ¿Qué sucedió ahí, hermano? Aquel hombre que leí, todo lo que leí, persistente, fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel, lo cual los estudios son muy buenos y todo eso, magnífico. Hay que continuar siguiendo los estudios. Lo que pasó que en ese preciso momento él pudo entender que por sus propios medios no podía hacer mayor cosa. Y por eso comenzó y sometió toda su perfecta voluntad, o toda su voluntad a Dios. ¿Hemos entregado nuestra voluntad a Dios, querido hermano? ¿O todavía seguimos manejando nuestra voluntad? Levantemos la mano los que ya hemos entregado la voluntad al Señor, nuestra voluntad al Señor. Muy pocos. Se supone que todos debemos de haber entregado ya la voluntad nuestra al Señor. ¿Qué nos cuesta entregar la voluntad? A veces somos duros de servicio. Cuando aún no entendía Saulo, lo bonito es que cuando él tiene ese encuentro con Jesús, le responde y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Le has dicho tú al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Fue tan impactante ese encuentro, querido hermano, que fue tirado al suelo, fue cegado. Después de ahí no sabía, estaba desorientado, no sabía dónde ir. Más que dice que las personas que estaban con él y lo siguieron, que también les sucedió lo mismo, se pararon y lo llevaron hacia la calle tercera de Damasco, donde Judas, la casa de Judas, lo esperaba. O sea que no es el Judas que habla, que entregó a Jesús, es otro Judas. El punto aquí es que Dios es un Dios de orden. Planifica hasta el mínimo detalle tuyo y mío y de todo el mundo. Él tiene control de todo. ¿Se nos ha olvidado? Este hombre estaba paralizado, dice que no comió, ni bebió por 3 días y estaba orando todo el tiempo. ¿Quién puede hacer eso, querido hermano? Solo Dios. Solo Dios. Imagínense la voluntad de este hombre. Mire cómo era la voluntad de este hombre. Necio. Testarudo. Opinado. Dios desea que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Él. Y así, conjuntamente, nuestra voluntad se la sometemos a Él. Se pueden hacer cosas maravillosas y poderosas en su nombre. Hay un plan de Dios delineado para ti y para mí, como lo fue para Saulo. Después de que tuvo el encuentro con Jesús,
Viene el Señor ordenando los pasos. Le habla a Ananías, a un hombre disponible en Damasco. Se cree que Ananías era el líder de los del camino o de los discípulos del Señor en Damasco. Le revela la situación y le dice: anda e impone manos sobre este individuo. Ananías tiene dudas acerca de Saulo. Y le comienza, no es que se rebeló contra él, sino que tenía sus dudas porque sabía que Saulo era un perseguidor, era un criminal que estaba desechando con la iglesia, estaba destruyéndolos a todos. Y él decía: pero ¿cómo es posible, Señor, que tú te plazcas tener misericordia de este hombre cuando le ha hecho daño tanto a tu grey? Esa misma misericordia diría que tuvo Dios conmigo. Yo perseguí a la iglesia también y Dios se plació. Yo no creo que ustedes no hayan perseguido a la iglesia, ¿verdad? ¿O la persiguieron? En algunas ocasiones, ¿verdad? Antes de venir al Señor, ya vas ahí donde les lavan el cerebro. Momento con las palabras que se dicen, porque aquí es donde recibimos bendición y provisión del cielo, donde el Señor nos permite estar en comunión y en armonía, donde el cuerpo de Dios tiene su función, cada quien con sus dones, edificándonos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, este hombre golpea tu iglesia. Los lleva arrastrados, mujeres y hombres. Los quiere llevar a todos a Jerusalén y allá que los juzguen, y que después de que los juzguen, que los maten. Porque tienen doctrina equivocada. Ananías fue un instrumento de Dios. El Señor le vuelve a decir: Ananías, 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 anda, porque instrumento me es escogido. Él va a predicar a los gentiles, él va a predicar a los reyes y va a predicar también a los hijos de Israel. Él va a comunicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación a estas personas que yo te he mencionado. ¿No sabes, querido hermano, que tú y yo somos vasos del Señor? ¿Sabes que tú tienes la palabra en tu corazón? Y es como un tesoro. ¿Cómo es que dice? 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué clase de instrumento quieres hacer tú en las manos de Dios? Saulo se convirtió a Paulo. No dice por el detalle que fue cambiado su nombre, pero podemos deducir que el Señor dice que cuando venimos a Cristo nos da un nuevo nombre, nos va a dar una nueva piedra. Después del encuentro con Jesús, este hombre, entendemos que el Señor tomó su temperamento y lo comenzó a usar. Pero no antes de eso. Ananías va, impone las manos sobre Saulo.
Y hay un detalle importantísimo ahí. Después de que Ananías le había tal vez argumentado un poquito a Dios sobre la situación, viene Ananías y viene con el pensamiento cambiado. Y le dice, hermano Saulo. Ya no le digo perseguidor Saulo, criminal Saulo. No, le dice hermano Saulo. El Señor que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que ore por ti y que recibas la vista. Otro detallito. Usted sabe que Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Y cómo es posible que este Ananías, no siendo un apóstol, puso las manos sobre él? Y dice que recibió el Espíritu Santo. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto físicamente al Señor. Y Pablo lo vio físicamente en el desierto. Un complemento fue que Ananías fue y oró por él. Porque el mismo Pablo en su tiempo de oración dice que vio la misma visión, que un hombre venía llamado Ananías, imponía manos sobre él y él era restaurada su vista. Efectivamente, sucedió como él había visto la visión y como Dios le había indicado a Ananías, impuso las manos y dice que sus ojos le cayeron como escamas. Y fue restaurada su vista. Otro detallito. El hombre había quedado ciego. Y Dios le quitó la ceguera física. Pero también en el proceso de la oración le quitó la ceguera espiritual. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha quitado la ceguera espiritual. Porque ahora podemos entender la palabra, podemos tener comunión, podemos estar receptivos a escuchar la palabra del Señor que nos anima día tras día y nos llena de su presencia el Señor cuando oímos la palabra del Señor. Este hombre, Dios lo quería usar. Pero antes quería remover todo aquello que no era agradable de él. ¿Qué fue lo que removió de él? Muchísimas cosas. Para que después veamos que lo primero que hizo el apóstol Pablo fue comenzar inmediatamente, dice, a predicar en Damasco. Y todos los de Damasco se quedaban asustados. ¿Cómo es posible que este hombre, que era antes el perseguidor y ahora está predicando? Pero si estaba predicando, lo que predicaba es que Jesucristo era el Señor. Querido hermano, no desacreditemos al Señor. A veces muchas personas no quieren venir a la iglesia porque dicen, no, estos son unos cristianos. No son cristianos. Porque dicen ser cristianos y no dan buen testimonio. Que Dios nos permita que cada uno de los que estemos aquí demos un legítimo testimonio de que Cristo es nuestro Señor. Este hombre fue completamente transformado. Se convirtió completamente a la causa de Cristo el Señor. Al punto que lo vemos allá en Atenas, predicando. Dice, cuando entró, Dios le dio una sabiduría increíble y encontró un monumento donde decía el Dios desconocido. Inmediatamente tomó el eslogan que había ahí y comenzó a proclamar que ese Dios que ellos estaban teniendo ahí era el Dios que él predicaba. A los filósofos les fue a predicar. A Agripas también le testificó, como decía el Señor, este va a ser instrumento delante de los gentiles
Llegó a Atenas, a los gentiles. Llegó a Agripa, gentil. Llegó a los judíos también. Llegó por todos los lados. Y después de Jesús, este hombre tiene un testimonio poderoso, querido hermano. Al punto de que el Señor le permitió escribir 13 epístolas. Si usted lee todo de aquí para allá, después de los Hechos, va a encontrar que la mayoría de ellas fueron escritas por el apóstol Pablo, dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Quién hizo esa diferencia? Solo Dios. Hoy en día hay instituciones, compañías, profesionales que traen charlas y pensamientos. Usted puede cambiar. Usted puede ser diferente. Usted puede cambiar sus modales, sus actitudes y sus hábitos, su carácter. No en más de una ocasión, sino que en muchas ocasiones. Yo no sé si saben mucho de artistas o no. Yo sé poquito de artistas, pero hay una muy conocida que se llama Dolly. Una muchacha rubia, ya señora. Se ha hecho cirugía como 10, 15 veces, ¿verdad, hermana Gloria? Y dice que cada vez que se hace cirugía de la cara, es una nueva criatura. Está bien si se quiere hacer cirugía, hermana. Porque al varón tal vez no nos gusta eso, lo de cirugía, pero a las damas les fascina. Se miran una arruga por ahí, ay, ya necesito una cirugía. Mi esposa me mira y me agarra los ¿cómo se llama? Sí, me agarra la papada, me dice, ya necesita cirugía, mijo. Ay, no, le digo, yo ese proceso no paso, no estoy interesado. No quiero ofender a nadie aquí con la cirugía. Es buena, querida hermana, si se la quiere hacer, pero déjeme decirle que eso no la va a cambiar. Porque el cambio viene ¿de dónde? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Puede ser que por un tiempo usted se sienta contenta, feliz, gozosa de haber tenido una nueva cara, pero va a ser un tiempo y es superficial. ¿Me entienden? Querida hermana. También algunos dicen, ahora que me casé, ay, vino la gloria. Soy una nueva persona que soy casado. ¿Les ha pasado eso, hermano? Es bueno que cuando uno se casa está gozoso, feliz con su nueva pareja, pero es un cambio por un tiempo nada más y se termina. ¿Right? Es superficial el cambio. Un hermano me decía, ahora que tengo esposa, la amo, pero hago como que si no tengo esposa. Porque Jesús es mi todo, me dice. Si yo complazco y soy seguidor de la presencia del Señor, indudablemente voy a agradar a mi cónyuge. También la educación, querido hermano. Es muy bueno educarse. Es bueno prepararse. Es bueno pasar a otro nivel social. La educación, eso nos trae. Es muy bueno.
Y de verdad que nos permite cambiar algunas situaciones en nuestra vida. Nuestro estatus social nos lo cambia. Y cualquier otras cosas, porque ya con educación tal vez puede generar mejor dinero. Cuántas otras cosas. Es muy bueno todo eso. Pero una vez más, es superficial. El único que tiene poder para cambiarnos de adentro hacia afuera es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así como se le apareció al apóstol Pablo y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Aquel hombre reconoció que después de tener ese potencial dirigido a las cosas malas, ahora viene el Señor y lo torna a todo lo agradable, a todo lo puro, a todo lo santo, a todo lo que es digno de alabanza. Ahí nos quiere tornar el Señor también, todo el tiempo que nosotros busquemos de su presencia. Así que para concluir, querido hermano, 15 minutos antes de las 12. ¿Sabía usted que Dios quiere usarlo? Levante la mano. ¿Quién se quiere dejar usar por Dios? Mira, Saulo fue convertido a Pablo, perseguidor a un servidor amoroso, de un fariseo a un conocedor de la gracia y el amor del Señor, de un necio a un tolerante, de un persistente y diligente predicador, testificando las maravillas de Dios. Él hizo la conversión. El único que puede cambiar, no importa cuáles sean las teorías de todo el mundo y el universo, el único que tiene poder para transformar al hombre desde el más pequeño hasta el más grande es el poder de nuestro Dios. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta mañana. Te damos alabanza, exaltación, porque tú eres bueno. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, que tú has sido quien nos has transformado, que tú nos has dado la oportunidad de servirte. Oh, gracias, Señor, porque ahora podemos usar todo ese potencial que tú quieres que usemos para la gloria de tu nombre. Pongámonos de pie, por favor.